Cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe Arrieta Salgado, Cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe Arrieta Salgado, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD CEAD Bucaramanga. El día de hoy realizaré la actividad número 5, aplicación de categorías sociológicas basándome en el artículo La perspectiva de formación política y militar de las FARC-EP como movimiento insurgente. El objetivo es aplicar 3 categorías sociológicas para analizar el tema en cuestión. Sin más preámbulos, comencemos. El comportamiento de las FARC-EP, más que simplemente ser disruptivo o violento, puede entenderse como una respuesta a estímulos sociales, políticos y económicos profundamente arraigados a la historia de Colombia. Desde una mirada sociológica, este tipo de acciones colectivas no surge de la nada. Por el contrario, se construye en contextos de exclusión, desigualdades y falta de oportunidades. Siempre ha existido, se llama esclavitud, pero nos lo han vendido con un disfraz de innovación que desafortunadamente no lo es. Al analizar estos fenómenos desde una de las tantas categorías como lo es la lucha de clases de Marx, el discurso y poder de Foucault y la creatividad y contingencia de Joas, como sociólogos en formación, nos obligan a entender con mayor profundidad estas dinámicas que llevan a la consolidación de un proyecto insurgente más allá de las armas, donde se construyeron saberes, identidades y formas alternativas de la educación. Estas categorías nos permiten analizar críticamente el contexto y el contenido del artículo y reflexionar sobre cómo se construyen los discursos sobre el conflicto y la paz en Colombia y en el mundo entero. Creo que es importante tener una visión crítica de nuestra historia y no quedarnos solo con lo que nos dicen o nos venden las élites. Debemos cuestionarnos y analizarnos y de esta manera poder entender mejor lo que pasa en nuestro contexto inmediato y cómo podemos aportar para la construcción de una sociedad justa. Lucha de clases según Marx. Entonces, podemos ver que es una fuerza impulsora del cambio social que surge de la contradicción entre los intereses opuestos de las clases sociales. En el contexto del artículo que estamos trabajando, la perspectiva de formación política y militar de las FARC-EP como movimiento insurgente, podemos observar que surge como una respuesta a la exclusión estructural y a la opresión que han sufrido durante décadas. La lucha de clases se manifiesta aquí como una forma de resistencia y cuestionamiento al poder establecido que busca mantener su posición de privilegio y dominación. En este sentido, la creación de este grupo, que en este caso son las FARC, nos permite ver cómo la lucha de clases puede ser una fuerza que ha transformado, que busca cambiar estructuras sociales y políticas en el país o en las naciones. Sin embargo, también podemos argumentar que esta lucha puede ser muy compleja y multifacética y que requiere de una comprensión profunda de las dinámicas de poder y la forma en que se ejerce esta dominación, analizándola como el poder se distribuye de manera desigual en la sociedad, que es claramente vista, y cómo ciertas clases sociales son marginadas y excluidas del proceso de toma de decisiones, en este caso los grupos minoritarios. En este contexto, las FARC pueden verse como una fuerza que busca desafiar el estatus y crear un cambio social justo y equitativo. Bueno, eso fue cuando iniciaron en la búsqueda de personas, de líderes sociales, del conocimiento, de personas que artísticas y ese tipo de actividades, ¿sí? Entonces, que buscaban entender las dinámicas de poder y la forma en que se ejerce la dominación en la sociedad y de esta manera aplicarlas críticamente. En el artículo podemos ver cómo estas categorías nos permiten analizar y comprender mejor las realidades del cambio social y la forma en que se ejerce la resistencia y la lucha por la justicia social. Según Foucault, el discurso y el poder están estrechamente relacionados, ya que el lenguaje y la comunicación pueden ser utilizados para controlar y manipular la percepción pública de un grupo. En el caso de la formación política y militar de las FARC-EP, el discurso ha sido utilizado para estigmatizar y culpar a este grupo, creando una narrativa que los presenta como una amenaza para la sociedad. Sin embargo, es importante destacar que este grupo buscaba crear personas políticas innovadoras, o sea, líderes sociales, a través de la educación y el arte, promoviendo una forma de resistencia y de empoderamiento. A través de este discurso y las prácticas buscaban cuestionar el poder
establecido y crear un espacio para las voces y memorias marginadas. O sea, querían bajar del poder a estos emporios y élites que desafortunadamente día a día nos aplastan como sociedad. Es necesario reconocer y valorar estas voces y memorias y no permitir que sean silenciadas y distorsionadas. La teoría de Foucault nos permite entender cómo el poder se ejerce a través del discurso y que no podemos resistir y desafiar este poder a través de la creación de discursos alternativos. En este sentido, las FARC pueden verse como un ejemplo de resistencia y lucha por la justicia social a través del discurso y la práctica. La creatividad y la contingencia de Joats nos permiten entender cómo los actores sociales pueden desafiar las estructuras de poder y crear un cambio social. Los actores sociales no son simplemente productos de las estructuras, sino que tienen la capacidad de crear, adaptarse a las diferentes circunstancias que un medio te pueda brindar. Sí, en el caso de la formación de las FARC-EP, ellos tienen la capacidad de crear y adaptarse. Y esto se manifiesta en la creación de estas escuelas o programas educativos, más bien, que buscaban empoderar a sus miembros. ¿Qué buscaban ellos? Generar o crear un pensamiento crítico, líderes sociales, ¿sí? Sin embargo, esto no es un proceso espontáneo, sino más bien el resultado de una acción colectiva deliberada que buscaba desafiar las estructuras de poder y crear un cambio social. Si ya estaban cansados de esa esclavitud, de ser siempre un grupo donde no tenían ni voz ni voto. Sí, en ese sentido podemos argumentar que la creatividad y la contingencia no solo son clave para entender la acción social, sino que también nos permiten una transformación social, ¿sí? El grupo de las FARC-EP es un claro ejemplo de cómo la creatividad y la contingencia pueden transformar la realidad colectiva hacia un motor de cambio social para esa sociedad que lo quiere y lo requiere tanto. Eh, Realizaremos unas reflexiones o unas conclusiones basándonos en las tres categorías estudiadas. Entonces empezamos con la lucha de clases de Marx, las cuales nos dejan que el surgimiento de las FARC-EP no puede entenderse como un simplemente acto de rebeldía o violencia, más bien como una respuesta histórica a la exclusión. Esta organización insurgente fue una forma de resistente frente a un sistema concentrado en el poder político y económico en manos de estas élites y emporios que desafortunadamente nos aplastan como sociedad. Esta lectura nos permite cuestionar las narrativas oficiales que reducen el conflicto en un problema de orden público. Eh, Pasamos a la teoría y el discurso de Foucault. Este nos permite observar que el lenguaje ha sido una herramienta clave para construir la imagen pública de las FARC-EP. El Estado y los medios han impuesto una narrativa que los criminaliza como grupos al margen de la ley. La lectura no se basa en esto, eh, digamos que nos invita a ver cuáles fueron sus aportes o ideales educativos y políticos, los cuales los hicieron promover o iniciar su grupo, ¿sí? Estas reflexiones me llevan a pensar que el posconflicto no se puede ver como un proceso jurídico militar, sino también como un acto simbólico. Es necesario reconocer las voces y las memorias que han sido silenciadas. Por último y no menos importante, miramos la perspectiva y la creatividad de Joats. Esta nos permite entender que el sistema educativo de las FARC-EP fue una forma de acción creativa en medio del conflicto, quienes no solo formaban combatientes, sino sujetos políticos, técnicos y líderes comunitarios, capaces de crear un modelo educativo propio, adaptado al contexto inmediato para mejorar o para que fueran aceptados, ¿sí? Sin embargo, el Estado falló al no reconocerlos como un grupo, ¿sí? Gracias